Seguimos en la tercera temporada del seminario de psicofilosofía callejera que transmitimos desde la gran ciudad de México bajo custodia de San Miguel Arcángel. Eh, Hoy quisiera hablar de esta cuestión que es bastante importante. Me parece que es algo que tenemos mucho en nuestra sociedad contemporánea, en nuestra vida, que es parte incluso de nuestra, ¿cómo podríamos decirlo? De nuestra filosofía, de nuestra cultura, de nuestra, incluso podríamos decir, de nuestra cosmovisión, ¿no? La idea del karma. Es decir, que a una acción corresponde una especie o puede corresponder una especie de reacción que viene siendo así como el producto, el fruto amargo de nuestras malas acciones. Sin embargo, lo hemos dejado en el terreno de lo, en el terreno de lo ambiguo, de estas cuestiones de la filosofía, de la sabiduría oriental, que por eso preferimos usar la palabra karma. No tenemos realmente como que inconveniente con eso. Hay varias cuestiones que le llamamos karma instantáneo. Incluso John Lennon, aquel afamado integrante de los Beatles, fallecido a principios de los años 80, víctima de un atentado afuera de eran una especie de condominios, de residencias en Manhattan, en Nueva York, a un costado a escasos metros de Central Park, una zona bastante exclusiva, digamos, ¿no? Pero no era un sitio. Además, las cosas no son como, no, en aquel entonces no eran como ahora, ¿no? Que todo es exclusivo, ¿no? O sea, había grandes extensiones en las ciudades que no tenían, digamos, como esa intención de lujo, ¿no? Sino que eran lugares, incluso lo vemos en varias películas de Martin Scorsese, como en Taxi Driver, en donde grandes porciones de Nueva York eran populares, ¿no? Y hoy, poco a poco, pues la clase alta se ha ido apropiando de todo. No quiere decir que, porque eso ha existido siempre, que no existieran o que no hayan existido, perdón, espacios lujosos, ciertamente, en muchas ocasiones apartados de lo popular, del populacho, de la raza, pues, ¿no? Pero lo que quiero decir es que John Lennon no vivía en un lugar particularmente exclusivo, ¿no? No había, por ejemplo, yo he estado allí, ahí pueden encontrar, pues, seguridad, pero es la seguridad de un vigilante X en la puerta, y listo. De hecho, él muere prácticamente, se desploma después de recibir, me parece que un par de disparos de un tipo llamado Chapman, y cae en el piso y por ahí lo empiezan a asistir, y una de esas personas, si mal no recuerdo, es el vigilante del lugar. Pero insisto, no en una zona de Nueva York que incluso ahora, que ya, repito, los ricos se han adueñado de todo, ¿no? Como ven acá, ¿no? Pues antes la colonia, no sé, ¿no? Sant, eh, Pensil. Ah, pues ahora ya puede ser o la nueva Anáhuac, o la nueva Polanco, o la nueva Santa Fe, lugares que antes eran realmente populares, ¿no? Lo que en este fenómeno también que tiene que ver con eso que llaman gentrificación. Bueno, el caso es que John Lennon tiene una canción, o escribió una canción que se llama justamente así, Karma Instantáneo. Y entonces lo vemos en algunas, se ha convertido, insisto, es parte de nuestro léxico, ¿no? De nuestra idea, la noción de que puede existir, que no siempre puede existir algo que nos dé una lección o nuestro merecido,
inmediatamente después de que cometemos una mala acción. Mm, Incluso, por ejemplo, ahora que todo lo vemos que se replica en las redes sociales, en las distintas, o sea, en Instagram, en YouTube, en Facebook, pues, realmente en todas, y además con una rapidez, pues pasmosa, ¿no? O sea, puede ocurrir algo en, ¿qué será? ¿Qué podemos decir? En Cúcuta, en Colombia, o en Argentina, en un barrio X, o en donde ustedes le pongan. Y poco tiempo después, después, puede regarse por todos lados. O sea, incluso en muchas ocasiones sin necesidad de los medios de comunicación tradicionales que ya han formado o ya han pasado, perdón, a formar parte del gran universo de la fauna de las redes sociales, ¿no? En donde se da toda una cuestión de fenómenos en masa bastante interesantes, a veces incontrolables, a veces llenos de veneno, a veces es el caos completamente ahí, ¿no? Entonces puede ocurrir algo que instantes después ya se enteró, ya ha llegado a todos lados del mundo, lo cual antes era imposible que pasara, o sea, tenía que pasar a horas. O sea, por ejemplo, si ocurría algo a las 3 de la tarde, a menos que fuera, qué sé yo, ¿no? Una gran noticia que ameritara que se detuvieran o los programas de televisión o las estaciones de radio. Para empezar, la gente no estaba todo el día pegada a la televisión. Había una televisión en la casa, por ejemplo, en el mejor de los casos, y esa televisión funcionaba con un horario específico en muchísimos hogares que tú podías prender a partir de pues no sé, por ejemplo, en los niños, ¿no? Si ya hicieron la tarea y podían prender la tele para ver las caricaturas. Y entonces los noticiarios podían ya ir llegando, a veces cápsulas o noticiarios ya estructurados un poco más tarde, pues, ¿no? Los canales en que transmitían completamente noticias o que transmiten noticias las 24 horas del día son un invento realmente nuevo en la historia de la humanidad. Es por ahí de los años 90 en México que se da pues esta iniciativa, este experimento en Televisa que se llama Eco, copiado del CNN gringo que se produce en Atlanta, Estados Unidos, ¿no? Entonces, si pudiera pasar algo en la tarde, ¿no? Pero ya en la noche apenas te podías enterar, y además te enterabas si tú veías el noticiario, ¿no? Que no era precisamente regla general. Al otro día la costumbre de los diarios, en donde sí tal vez una mayor cantidad de gente, sobre todo por ese viejo ejercicio de ir a echar un vistazo, ¿no? A los puestos de periódicos, a los kioscos, como le llaman en algunos lados, sobre todo en Sudamérica, y enterarte por lo menos de las noticias más importantes, ¿no? Entre ellas los resultados del fútbol. Hoy pasa algo y prácticamente no hay forma de que millones y millones de personas se enteren. Entonces, tenemos mucho estas noticias, por ejemplo, ¿no? Que muestro aquí. Un hombre intenta robar el bolso de una mujer, el conductor del autobús cierra la puerta dejándolo atrapado. Muchas veces estas cuestiones se dan por un asunto un poco azaroso, ¿no? O sea, no es que, por ejemplo, miren, ladrón sufre grave accidente mientras huye tras cometer robo. Lo hemos visto en muchísimas ocasiones, ¿no? Un ladrón hurta algo, echa a correr y de repente pasa un camión y se lo plancha, ¿no? Una moto, ya es un clásico. Mm, Ladrón es atropellado mientras huye de los policías. Eso, y vean, ¿no? Aquí, por ejemplo, este medio de comunicación se pregunta, ¿no? Si es ese famoso karma instantáneo. Hay muchos, ¿no? Pero muchísimos. Mm, y que lo vemos sobre todo en cuestiones
de, pues de la inseguridad, ¿no? Que se vive muchísimo, no solo en las ciudades de México, sino realmente en las ciudades de todo el mundo, ¿no? Difícilmente pudiéramos decir que hoy pudiéramos encontrar muchísimas ciudades que estén exentas del problema de la inseguridad, ¿no? Pues eso no pasa. Ciertamente hay unas en donde ese fenómeno de los robos, de los asaltos, se vive en muchísimos, con muchísima mayor fuerza, énfasis en algunos sitios, ¿no? Y desgraciadamente muchos de esos sitios están en nuestro país. Hace poco, de hecho, hubo, yo estoy grabando esto el 5 de mayo del 2026. No tiene mucho, pero debió haber sido hace como tal vez unas 3 semanas. Pongámoslo así, mediados de abril. Es el caso de una chica que desaparece, o más bien, bueno, ya se sabrá la historia, ¿no? El caso me parece que se llama Karen, bueno, la historia es más o menos esta, seguramente también ustedes ya habrán oído de eso, ¿no? Si es que se llama Karen. Bueno, el caso fue esto. Mm, Esta chica fue a pedir trabajo, Karen Mariel. Tantas Karen, ¿no? O sea, bueno, en una zona por allá, más o menos ya podremos decir sur de la ciudad, por Avenida Revolución. Ella estudiante de no estoy, no, perdónenme, no es Karen Mariel, ¿no? Esta chica, cuyo nombre no recuerdo ahorita en este momento, va a pedir trabajo. Ella me parece que de una zona en Iztapalapa. Llega a pedir trabajo y ya ahí es como mm, los últimos contactos que tiene con su familia, que está enterada que va a tal lugar a tomar, a pedir la chamba, ¿no? A pedir un trabajo. Entonces, se ve en las cámaras, entonces pasan las horas, pierden el contacto con ella, no se saben, pasan algunas horas, pasa el día siguiente, etcétera, y ya no se sabe nada de ella. Entonces, obviamente, por supuesto, la familia empieza a sospechar de inmediato porque pues esa es otra cuestión, ¿no? La gente, mm, para bien y para mal, pero más bien por una necesidad, pues en muchas ocasiones está conectada permanentemente y entonces te puedes dar cuenta muy fácilmente cuando hay algo raro, ¿no? Cuando algo raro, extraño está pasando, ¿no? Por ejemplo, en este caso en específico. La chica ya no contesta, pasan varias horas, no le contesta a su familia y entonces, pues, ¿qué ocurre? Evidentemente, pues si la cita la tenías, por decir, ¿no? En la tardecita, a las, qué sé yo, ¿no? A las 3 de la tarde, ¿no? Eh, y le, está, la están buscando, le llaman mensajes, perdón, le mandan mensajes y nada, ¿no? Estoy aquí tratando de averiguar. Me parece que la chica, ya lo tengo aquí. Se llama Edith Guadalupe, joven de 21 años. Sí, ya la tengo. Edith Guadalupe, perdónenme. Y entonces, una chica obviamente joven, ¿no? Imagínense, 21 años. Y entonces la familia se empieza a movilizar, la familia cada vez como que pasan las horas, se preocupan, pasa un día y de pronto se hace todo el escándalo tremendo, acuden a levantar un acta, a reportar, a denunciar la desaparición de esta chica y pues no obtienen absolutamente ninguna respuesta de la fiscalía. Ellos empiezan a investigar por su cuenta, ubican el lugar,
ubican el edificio y ahí termina, incluso contratan a alguien, ellos mencionan, porque en ese momento, ya cuando se hace mediático el caso, aparece toda la familia, bloquean una avenida, no recuerdo bien si era una parte de Avenida Revolución, se ve en las imágenes, no, pero no recuerdo en este momento, no importa. El caso es que la familia empieza a hacer mucho escándalo al respecto, salen en la televisión, en los noticiarios, salen obviamente con el C4, no puede cualquier caso que se presuma de ser importante, tiene que salir con el C4 Jiménez, y entonces ahí ellos, no podía ser diferente, en un tono muy, pues muy combativo, muy belicoso, muy guerrero, critican a la fiscalía por su incapacidad, por su omisión, por su inoperancia, etcétera. Bueno, pues ya de pronto ubican mm, encuentran a la chica en una bolsa, ¿no? Empiezan a culpar al vigilante. Y ya de ahí el caso, ya cuando la fiscalía, ahora sí, es por ahí del 18 de abril, dice una nota de la jornada. El cuerpo de la joven Edith Guadalupe, quien había reportado como desaparecida el miércoles anterior, fue hallada la mañana del 17 de abril, esta joven que había ido a solicitar trabajo. Y entonces refiere la información de la jornada, estamos hablando, sí, en el número 829 de la Avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez, Colonia Nonualco. Entonces, pero ahí se toma, y ya hasta ahí sabemos, realmente hasta ahí se sabe, se culpa al vigilante. Miren, esas cuestiones, y ahorita me explico rápido por qué retomo ese caso, que realmente son muchísimos similares, que de pronto fulanito fue a tal lado y ya no regresó a casa, sutanita fue ahí, o sea, ni siquiera es un asunto de que tengas que andar parrandeando, que te fuiste a Garibaldi, ¿no? Creo que ahora ya nadie va a Garibaldi, o que andabas, de guapachoso y que, no, o sea, te puede ocurrir yendo a comprar jitomate, ¿no? Bueno, el hecho de ir a comprar jitomate ya es un asalto en sí, porque el kilo ya está como en más de 50 pesos, ¿no? O sea, puedes ir a la papelería a sacar unas copias, puedes ir a pedir trabajo, puedes ir a comprar el limpiador para pisos, ¿no? Porque vas a trapear en tu casa. Puedes ir a lo que tú quieras y quizá ya no regreses. Aquí en este caso lo que llama la atención es que el caso de pronto se apagó. Ya no se supo más. Y lo que me dice una compañera, me dice, después de eso, la familia incluso salió a decir que ellos confían, ya completamente amansados, completamente ya sin como con esa combatividad del principio, a decir que confiaban en la fiscalía. Lo cual, bueno, es una locura, ¿no? ¿Quién va a confiar en la fiscalía? Y se quedó así. Y el culpable es el vigilante. Miren, esos vigilantes en la mayoría de las ocasiones son improvisados. O sea, son personas normales que no tienen realmente ninguna preparación o una preparación mínima. Que lo que hacen es abrir y cerrar una puerta. Es como los de los centros comerciales. O sea, si ustedes pueden, cualquiera prácticamente, puede encontrar una chamba, tomar una chamba de vigilante en un edificio, ¿no? Así que es como más bien como un trabajo de conserje, pero sin ninguna preparación, no sé, ¿no? A artes marciales, manejo de arma,
nada, ¿no? O sea, actuar en casos de emergencia. Obviamente, pues, a lo mejor te pueden instruir en algunos protocolos, pero nada más, ¿no? El caso es que pues se terminó culpando a esta persona. Esas personas que están en las entradas de los edificios no tienen un reporte de quiénes van a llegar. Ellos de pronto abren, anuncian a la persona que llega y listo. Eso creo que lo sabemos todos. Dejas ahí tu identificación y listo. La chica fue encontrada en una bolsa, ¿no? Ya. Entonces, es altamente probable, porque lo hemos visto en muchísimos otros casos, que gente muy poderosa está involucrada en estas cosas. Involucrada que tiene que ver con el crimen organizado, involucrada en cuestiones como la política, como la economía, como grandes negocios. O sea, son redes de poder muy poderosas que están detrás de todos esos crímenes y que son crímenes que se perpetran muchas veces de esos coludidos, el político con el personaje importante el personaje importante con el político, que ocupan distintos lugares estratégicos de mucho poder en nuestra sociedad, élites en distintos rangos que ocupan esos puestos de dirección, de control, de manipulación de nuestra sociedad. O sea, no son crímenes azarosos, casuales, no, o sea, es decir, para que una persona que está en la entrada de un edificio quite la vida a una chica que viene llegando, ¿no? Pues eso no es fácil. O sea, no es una cuestión fácil, no, o sea, dominar a una persona, estarla esperando sin saber que va a llegar, eso no es sencillo. Y mucho menos cuando va llegando otras personas u otras personas van saliendo. Entonces y a esas personas, o sea, puede ser que sean secuestros para trata o que te quiten la vida por tráfico de órganos. ¿Y quién trafica con órganos? Pues las grandes mafias. Y esas grandes mafias, ¿quién las integra? Bueno, pues como nos enseñó el listado de invitados a la isla de Jeffrey Epstein, son personas muy poderosas que ocupan, insisto, esos sitios estratégicos en la zona elevada, en la jerarquía, en la cúspide, en la cúpula de nuestra sociedad, porque ellos por poder son capaces de hacer cualquier cosa, engendrando y perpetrando el mal siempre del lado de sus filas, con Satanás, asociados con él, rendidos a él. Y obviamente el control es de Satanás, no de esos fulanos. Insisto en esta cuestión, que no se piense ni por accidente, ni por un malentendido, que cualquier fulano, por poderoso que sea Bill Gates, sea quien sea el propio Jeffrey Epstein, tiene el control sobre el demonio, o que se relaciona con él convenientemente, simplemente como para llevar una relación de trabajo. No, por Dios, ¿no? Es el demonio el que les indica todas estas pautas. Entonces, esa maldad está engendrada, inevitable, desde que si te vas a robar un celular, hasta que si vas a quitarle la vida a alguien, que si vas a hacer una guerra ya, que si vas a bombardear, o sea, esos actos de maldad que son, por supuesto, un pecado, cuando no un delito, o ambas cosas, están asociadas con el mal. O sea, Dios no te va a bendecir tus tropelías. Bueno, entonces, en esta cuestión del karma, que es como se te quiere pintar bonito, o sea, es decir, hay un efecto, a toda acción procede una reacción, pero en la que Dios no tiene nada que ver, ¿eh? Nada, nada. O sea, simplemente yo robé y hay algo mágico, misterioso, que quién sabe de dónde sale, que es simplemente la reacción, el efecto a la causa, al hecho delictivo, malvado, como le quieran poner, criminal. Bueno,
Pero no tiene nada que ver Dios con esto, ¿eh? No metan a Dios. Así se llama, así le ponemos. Hemos llegado a poetizar, ¿no?, las consecuencias de nuestras maldades, que siempre están asociadas o estarán asociadas con el pecado y por lo tanto con el demonio, cuando no, que es el demonio el que lo está impulsando, promoviendo. Vamos a Génesis 3 para tratar de entender esa cosa que llamamos karma. Vean esto y ahorita explico. Génesis 3. Descubre el Señor Dios que en los antiguos textos al Señor se le llama a Dios, se le llama Yahvé. Cuando le dice a Moisés, yo soy el que soy. Yahvé incluso se piensa, tiene ahí, no me quiero detener en eso porque si no, no termino. Entonces, Dios sabe que Adán y Eva han comido de ese fruto del árbol. O sea, lo único que les dijo que no hicieran fue lo que hicieron, ¿no? ¿En dónde hemos visto eso, no? Clásico del ser humano. Y entonces le dijo el Señor Dios a la serpiente, Génesis 3:14, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. 15. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Esa es una de las profecías, como dice el profesor Galerón, ¿no? Como la primera y la última profecía. Esa mujer, ¿quién es esa mujer? La Virgen María, la madre de Jesucristo, porque le dice, entre tu linaje y su linaje, o sea, Jesucristo. Génesis 13, cuidado, prácticamente en el inicio de nuestros tiempos. Bueno, por decirlo así, ¿no? Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. A la mujer le dijo, a Eva, tantas haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Todos. No dice excepto uno. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo tornarás. O sea, hasta que mueras, etcétera. El resto es historia. Esto fue la reacción, el castigo, la furia, la ira de nuestro Señor cuando fue desobedecido por Adán y Eva por haber hecho lo que les había dicho que no hicieran. Génesis 3. Si ustedes siguen todo el Génesis, ya toda la historia de la humanidad como la conocemos, los casos en donde está presente la ira del Señor, incluso destruyendo, desapareciendo, ¿qué dije? Desapareciendo ciudades enteras, está presente una y otra vez sobre sociedades, sobre pueblos enteros, sobre personas, no se diga. Por eso dice el primer y bueno, creo que los mandamientos, que por cierto creo que ni me lo sé, son muy elocuentes. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No mentirás, no robarás. Y cuando vas a ir, no harás esto, no harás el otro. Y que tiene que ver con respetar lo que no es tuyo, las vidas que no son tuyas, las pertenencias que no son tuyas, faltar a la verdad, etcétera, etcétera. Tomar entre esas cosas que no son tuyas a la chamacona que no es tuya y que no te pertenece. Como le dijo
Juan Bautista a Herodes: no te es lícito agarrar a la esposa, era la esposa de o la mujer de su hermano, me parece. No te es lícito tomarla por mujer. Pues a Herodes le valió reverendo pepino, ¿no? Y después, cuando vio a la hija de esta, ¿cómo se llamaba? Herodina, una cosa así, una cosa medio chistosa, y que era una chica, pues muy, yo me imagino, ¿no? De esas chicas salerosas, sensuales, bailando, y quedó tan seducido por la tremenda y exitosa actuación de esta chamacona, ¿no? Y le dijo: pídeme lo que quieras. Y la chica le pide la cabeza de Juan Bautista. Y no tuvo otra cosa que dársela. Bueno, y como Enrique VIII se le dijo: ya no te es permitido casarte por por quinta vez. Todas esas cuestiones ilícitas que tienen que ver con el robo, con el asesinato, con el adulterio, con la mentira, que tenemos prohibido por Dios, e incluso en muchos sentidos en nuestro código penal civil, los cometemos una y otra vez, ¿no? Y pensamos que aunque hacemos aquello que nos dice Dios que no hagas, y entonces creemos que no va a haber consecuencias. Porque Dios es chido, porque me bendice, porque no dice que es amor. Dios es amor, no peace and love y todo. Miren, Dios no es hippie, no confundan. Hay que tener eso bien claro. Todo esto, lo que ustedes, que se puede, bueno, no me voy a distraer con eso. Todo le pertenece a Dios, empezando por nuestras vidas que Él nos ha dado, obsequiado, prestado, ¿no? A quien le demos, seamos como seamos, ¿no? Ateos, santeros, musulmanes, sionistas, judíos, todo lo que ustedes, pentecostales, de la renovación carismática, ¿no? Del partido en el poder, todos vamos a ir a presentar cuentas, o más bien al juicio del Señor. Todos. La ley de Dios es sobre todos los hombres. Claro, habrá personas que digan: yo no me someto a la ley del Señor, como Jeffrey Epstein, como Donald Trump, como Benjamin Netanyahu, como Clara Brugada, como quien ustedes le pongan. Eso es cierto. Pero eso no te exime de ir a presentar cuentas con el Altísimo. O sea, a todo santo le llega su fiestecita, a toda milpita le llueve, igual todos vamos para el mismo lado, ¿no? Bueno, aunque cándidamente, soberbiamente digas: no, yo no juego eso. Bueno, no, pues es que no es optativo, ¿no? Bueno, entonces ya nos dijo que no hiciéramos esto. Y lo hacemos. Y pensamos que no va a haber un castigo. Así, no le pongan otro nombre. Castigo. La ira de Dios de castiga. Hay oraciones que hablan del castigo divino. No solo al final del recorrido, sino en vida. Bueno, eso sigue vigente. La ira de Dios. Y es algo que hemos sacado de nuestra vida, de nuestros libros. Vaya, cometemos un pecado, un delito, y ni siquiera creemos necesario pedir perdón, arrepentirnos de él. O sea, los propios católicos hoy en día, que el catolicismo ya se ha convertido en una especie de neopaganismo, ¿no? O sea, es decir, que me parece que algo hablaba la ocasión anterior, ¿no? O sea, toda esta cuestión de sionismo cristiano, no existe tal cosa, ¿no? Esas son invenciones de Satanás.
o sea, como estas combinaciones, masonería católica, o sea, como, así como ese, ¿qué les diré, no? Como si no sé, como si fuera un pastelillo, ¿no? Que viene de fresa y de vainilla, ¿no? O una crepa, ¿no? Que es de zarzamora y de durazno. No, acá no existe eso. Todas esas combinaciones que le quieran poner y que le puedan poner son inventos del demonio. Ah, que mi religión es ortodoxa, que se separó en el siglo XI y que por ahí coquetea con él. No, te separaste porque te fuiste llevado por Satanás. Todas esas cientos de ortodoxias que hay en el Oriente, ¿no? Y con un patriarca que usa Rolex, que celebran la Pascua cuando les pega la gana y reciban y celebran la Navidad cuando les pega la gana y que están muy ligadas en muchas ocasiones al poder, ¿no? Sí, chucha, cómo no, ¿no? O sea, todas esas son justamente, fueron cismas generados por Satanás, ¿no? Y Cristo no va a ir a todas las iglesias que tú inventes. Jesucristo instituyó, fundó, edificó una iglesia sobre Pedro y de ahí no ha fundado una sola más. Todas las demás han sido fundadas por el demonio, por el ser humano. Pues bueno. Y creemos, entonces cometemos un delito y que no tenemos que pedir perdón. Aquí en es el Salmo 32, la felicidad del que ha sido perdonado por Dios. Aquí es una, en esta, bueno, lo tomo de la red, ¿no? En realidad es una traducción un poco pobre, pero se menciona, ¿no? El que se obtiene el perdón a través del arrepentimiento, acción de gracias por el perdón obtenido. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez, etcétera. No, bueno, pero esta cuestión, dice en el 5, pero yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa, Señor, pensando, confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Ahí está, ese es fundamental, aquí está el punto de todo. ¿Quieres ser perdonado? No basta con creer en Jesucristo, hay que arrepentirte. Es normal, ¿no? O sea, eso es perfectamente normal. No le demos vueltas. O sea, ¿quieres que alguien te perdone? Bueno, tiene que haber un arrepentimiento. Pero por supuesto, ¿quieres que alguien te perdone? Te tienes que arrepentir. Tienes que reconocer la falta y tienes que pedir ese perdón. Vamos a suponer, ¿no? Que le hicimos algo a quien sea, pues, ¿no? A quien sea. A un cuate, a la novia, al novio, al hijo, al papá, a quien sea. Bueno, ¿qué es lo mínimo? Aceptar la culpa, ¿no? Arrepentirse de la culpa, no basta con aceptarla, ¿no? O sea, algunos pueden estar muy orondos por el pecado cometido. No. ¿Sabes qué? Reconozco mi culpa, reconozco que hice mal, reconozco mi falta, me arrepiento de ella, porque te lastimé, porque te defraudé, por lo que ustedes quieran poner. Y quiero que me perdones, me disculpo, ¿no? Y te pido tu perdón. Esa es, en todos lados, también es con Dios. Señor, reconozco mi pecado, no te escondo mi culpa, aquí está, ¿no? Confieso mis faltas al Señor y tú me perdonas. Ese es el proceso. Así no le busquen. Entonces es la felicidad del que a través del arrepentimiento ha sido perdonado por Dios. Que es algo que ya no quieren hacer ni católicos, las otras religiones pues se han inventado para eso, ¿no? Inventadas, o sea, todas estas religiones evangélicas y todo, que piensan que se alcanza simplemente creyendo y que hay como un aparatito automático, ¿no? Mágico, fantástico, divino, que te van perdonando todos los pecados que tú vas cometiendo todos los días. Y entonces tú no
no pasas por ningún proceso ni de reconocimiento, ni de arrepentimiento, mucho menos de enmienda, ¿no? De propósito de enmienda. O sea, seguimos siendo los mismos, exactamente los mismos, soberbios, vanidosos, etcétera, ¿no? ¿Para qué le ponemos? Y que Dios, en el mejor de los casos, me va a perdonar. O sea, en el mejor de los casos digo, porque creo en Él, ¿no? Mal creo en Él. Bueno, como digo, después de Génesis, podemos ver los casos que quieran. Póngale usted el número de la ira de Dios. No hay ningún buen hombre de Dios que no sea aquel, o sea, digo, de aquellos grandes hombres de Dios, Abraham, los profetas, quien ustedes le pongan, ¿no? Que no hayan sido hombres temerosos de Dios. ¿Temerosos de qué? De su ira, de su castigo. No hay un buen cristiano, no puede haber, ¿no? Que no sea, ¿qué les digo? Que no sea temeroso de Dios. Aquel que no tiene temor de Dios, que puede recibir ese castigo divino, no producto de un karma, sino producto del castigo de la furia de Dios, porque hemos hecho eso que nos dijo que no hiciéramos. Que no hiciéramos, como Adán y Eva, que les dijo, una cosa les encargué, ¿no? Les dijo, hicieron dice, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol que yo te había prohibido, y lo sentencia de por vida. Y no solo los sentencia a ellos, los expulsa del paraíso. Por una falta, yo no sé si es una falta pequeña o grande, yo no lo sé, porque no sé y nadie lo sabe si eso de lo que no comieron, o más bien, perdón, de lo que comieron, ¿qué era, no? Que si era una manzana o que si es un simbolismo. Lo que sí sabemos, lo que sí podemos decir, es que Adán y Eva hicieron tratos con la serpiente y con el demonio. Ese es el punto, ¿no? ¿Qué entraña el otro? La verdad no lo sé. Y saben una cosa, nadie lo sabe. Se habla de un árbol, ¿no? De un árbol del conocimiento, ¿no? Pues que el conocimiento no viene en árboles, ¿no? Entonces, es una metáfora, no lo sabemos. Y saben una cosa, no tiene la menor importancia. El chiste es que Adán y Eva desobedecieron a Dios haciéndole caso al demonio, ¿no? La serpiente es el demonio, ¿no? Aquí en China, el dragón, no es una serpiente que no es serpiente. O sea, no estoy hablando de la serpiente no estamos hablando de la serpiente que devora los roedores en el campo. Estamos hablando de una figura tal vez metafórica o no, ¿no? Tal vez mitológica o no, una bien real. La vemos, ¿no? O sea, cómo la celebran todavía las actuales administraciones políticas. Vayan a ver al metro y vean ahí, ¿no? Salen su serpiente. La opción ahorita para pintar los condominios, ¿no? Las bardas, ahí está la serpiente. Vayan a cualquier lado del mundo y ahí está tatuado en las personas, que además es mucho incauto, ¿no? Que no saben su significado, ¿no? Tú te tatúas a la serpiente, estás haciendo un pacto, un vínculo con el demonio, ¿no? Por eso ven, o sea, toda esa celebración social desde tiempos prehispánicos hacia la serpiente, ¿no? Bueno, la serpiente es el demonio. Entonces, lo que sí podemos deducir en este Génesis 3 es que Adán y Eva hacen tratos con la serpiente, que les dice, por cierto, con el demonio, que les dice, seréis como dioses. Eso, o sea, les dice, es que Dios no quiere que coman de ahí
porque saben, porque sabe Él que ustedes pueden ser como, así les dice. Y el par de brutos se la tragan, o sea, ni siquiera les dijo, bueno, primero les miente, por supuesto, ¿no? Pero ni siquiera les ofrece ser dioses, sino ser como Dios, ¿no? O sea, como un producto pirata, hechizo, ¿no? Como los productos chinos. O sea, un falso Dios. Y ellos se conformaron con ese ofrecimiento, con ese engaño de ser. Entonces, cuando nosotros cometemos un pecado de ira, de lujuria, de robo, de quitarle la vida a alguien, incluso de abusar de alguien en cualquiera de sus formas, estamos rompiendo nuestro vínculo con Dios, digamos en ese momento, despegándonos de Dios y haciendo tratos, vínculos con el demonio. ¿Qué origina? Estamos desobedeciendo. Aquello que nos dijo el Señor que no hiciéramos, lo estamos haciendo. Estamos entablando, teniendo nuestros que veres con el maligno. ¿Se produce la furia de Dios? Sí. Incluso podemos ver en padrecitos, desde el papa hasta abajo, hasta los curas, los sacerdotes de parroquia, que le dicen a la gente, no, o sea, no crean en ese Dios castigador, no, en ese Dios iracundo, en el Dios que se molesta, en el Dios, no, Dios es de amor, sí es de amor, muchísimo amor, ¿no? Creo que nos consta que es un Dios amoroso, misericordioso, bondadoso, que se preocupa por nosotros hasta en los pequeños detalles de la vida. Por ejemplo, tengo una conocida sobrina que quería un coche de tales características. Así como bueno, pues de pronto llegó a manos de mi hermana, que es la que termina pagando el pato de todo, el coche que quería la chamba. Pero una cosa así, de esos que hagan de cuenta, ¿no? Yo quiero un Rolls Royce 1966 con tales características, ¿no? Y que cuando lo prenda, también se encienda el estéreo y esté Radio Felicidad, ¿no? Con una canción de Palito Ortega. Y entonces voy tal, pues es este Rolls Royce clásico, tal, y lo prendo y está Radio Felicidad con la canción de Palito Ortega, no, con la de Diego Verdaguer de Verónica. Sí. Que lo dice el padre Amort en un libro que tiene sobre la Virgen María, que dice, el Señor cumple sus promesas, y cuando lo hace de una forma más maravillosa de lo que nosotros imaginamos. Sí, ese Dios que se preocupa, que siempre te está guardando la mejor pieza del pollo, que está viendo si tienes frío, que está viendo si tienes calor, como ahorita en estos calores, ¿no? Que si está viendo esto, sí. Ese es Dios, sí. Pero también hay otra parte de otro, o sea, los que son padres lo sabrán. Oye, a ver, espérame, ¿no? Vamos a tratar esto con seriedad. Discúlpame, pero yo soy un padre amoroso, ¿no? Bueno, estamos hablando de quien sea padre, ¿no? Yo me preocupo por mis hijos. Yo les hago de comer, o yo me voy de trabajar, o les compro su iPhone, o les compro su coche convertible que querían, o les compro esto, o estoy al pendiente de qué quieren. Un día me hacen enojar, ¿no? Porque hicieron eso que les dije que no hicieran, o no hicieron, casualmente, ¿no? Haces lo que te dicen que no hagas y no haces aquello que te dijeron que hagas, tender la cama. Causamos la ira, la furia de nuestro padre o de nuestra madre, sí. Y esa ira y esa furia quita que sean esos padres amorosos, cuidadosos, que nos hacen nuestro atolito de maicena, nuestros hot cakes,
en la noche, ya que empieza a hacer frío y que nos empieza a dar antojo de algo. Entonces, cuidado con eso. O sea, las cosas, ese padre, no están, no, esa figura paterna que podemos ver en nuestro papá o en nuestra mamá o en Dios, no están peleadas unas con otras. Porque el Padre amoroso también corrige. El Padre amoroso también castiga. El Padre amoroso tiene que educar. Y no hay, créanme, no hay cosa más dura, más difícil en este mundo que es educar a alguien. Porque a veces lo tienes que castigar. Vaya, hasta castigar al gato o a la mascota que acaba de llegar a la casa, que tiene que empezar a seguir ciertas reglas, a observar ciertas reglas. ¿Cierto o no? Y un día les tienes que gritar, o les tienes que dar algo, ¿no? Un almohadazo en el lomo. O sea, con el niño igual. Un día le tienes que gritar, otro día lo tienes que castigar. Hay en las advertencias de Nuestra Señora en la Salet, que como he dicho, sus apariciones, el 19 de septiembre de 1946 o 47, ahí lo dice, ya no puedo detener el brazo de mi hijo enfurecido, así lo dice, el brazo enfurecido de mi hijo. Y hay, ustedes lo pueden buscar, la Salet de un poblado, una zona rural en Francia, sabiendo ella todo lo que se venía, la infestación de masones comunistas en la iglesia, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo, todo el modernismo del siglo XX, cosas horrorosas, monstruosas que han pasado, las guerras, la relajación moral, etcétera, ¿no? Ella lo dice, y las oraciones a Nuestra Señora de la Salet es en ese tono. Tú que detuviste, que frenaste el brazo enfurecido de tu... Sí, ¿y cuál es ese brazo enfurecido? El brazo enfurecido que cae en los pecadores, en nosotros pecadores, en estas nuevas y modernas Sodomas y Gomorras que hemos creado. Entonces no se equivoquen, no se llama karma, es el castigo de Dios, es la furia de Dios, y que eso no quita ni borra que sea el Padre amoroso el que nos bendice, el que nos cuida, pero como todo Padre amoroso, hay un momento en el que le colmamos el plato, en el que acabamos con su paciencia, y entonces ocurre, ¿no?, lo que le pasó a lo que con Adán y Eva, que los sentenció de por vida. Bueno, ahí lo dejamos. Cuídense mucho, seguimos la próxima ocasión. Gracias por ver y compartir. Nos vemos la próxima. Dios los bendiga. Hasta la vista.